Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les habla Gani Mahakronkin desde Chile Central y les damos la bienvenida a una cápsula teórica de uno de nuestros talleres psicofísicos importantes. Se trata del Tai Kung, que es Tai Chi holístico, con sus dos versiones: pasiva, lo que damos los días martes después de esa cápsula teórica al público en otra plataforma para los y las inscritas en ese taller, y los días jueves damos la versión activa con artes marciales amigables. La cápsula teórica es más interna en la otra plataforma directamente. Eh, para darnos una idea sobre eh, esas modalidades, tenemos, como en todos los otros talleres principales, para estudiarlo en un año lectivo, distribuido en el esquema de 3 trimestres formales y uno especial. Entonces, para principiantes, un curso trimestral de todo lo básico, grado A. Después se avanza al grado B, otra serie de ejercicios. Es un poquito más complejo, con más variantes. Y cuando uno avanza al grado C, otro curso trimestral con todo lo mágico. Se convierte en la clase técnica en una experiencia mística. Y para los que quieren ser monitores, se hace otro curso de propedéutico, la parte psicopedagógica, para formarse y certificar eh, con evaluaciones correspondientes, con los 14 módulos: 2 de inicio, 8 centrales, 2 finales y 2 adicionales, y con la tesina correspondiente también. Ahora, para ser instructor, ahí tiene que aprender otros estilos, otras disciplinas. Nosotros no damos instructorado en esta variante o esa rama del Tai Kung, sino damos algo más holístico de las otras ramas, como el yoga holístico, como la sanación holística y la danza holística juntos. Bien, para tener una idea cómo se practica una clase típica, la parte práctica después de la introducción teórica. Empezamos con la parte pasiva los días martes, Tai Chi Kung, con calentamiento debido las dos series dependiendo del público. Después vamos a los balanceos de las dos series: brazos, piernas, cuerpo, etcétera. Es gimnasia taoísta. Después avanzamos al automasaje general o según los meridianos. Después avanzamos al ablandamiento rectilineal y curvilineal. Después avanzamos a los estiramientos posturales. Es el yoga, el Dao Yin, lo que vamos a hablar ahora. Vamos a leer un artículo sobre el origen del Qigong, era el yoga taoísta en realidad. Uh, en sus dos series también tenemos dos preformas diferentes. Después avanzamos a las posiciones meditativas. Ahí entramos en el Neikung, el trabajo interno, las dos series. Después avanzamos a la energización. Ahí empezamos con el Qigong, que es el inicio del Tai Chi, porque son movimientos simples, repetitivos, respiratorios, con concentración. Es normalmente para adulto mayor, para personas en convalecencia y para terapeutas. Además, hace bien para todo el mundo como preventivo. Después avanzamos al desplazamiento lento. Ahí empezamos con el tai chi, las danzas, los movimientos, las formas. Tenemos dos formas principales: la forma de la estrella y la forma de la flor. Eso incluye también duetos o combates del tai chi, no es nada agresivo. Incluye instrumentos. Tenemos 5 instrumentos principales: tenemos el globo, tenemos el abanico, tenemos la flauta, tenemos el paraguas que reemplaza la espada, y tenemos el escobillón que reemplaza la lanza. Como se ve, son instrumentos más pacíficos que pueden servir para defensa personal en caso de. Después tenemos los duetos tipo Tui Sho y tipo Dalu, con movimientos variados también. Eh, y tenemos los complementos, como las órbitas micro y macrocósmicas, meditación interna, meditación taoísta prácticamente, además de las postformas. Tenemos postformas los tres calderos y postforma tigre y dragón. Los días jueves
hacemos la parte más activa de esa variante de artes marciales internas. Entonces empezamos con el Aiki Chishu, es la variante japonesa y la variante china, una aproximación con nuestra experiencia de más que 50 años en diferentes artes marciales. Después avanzamos y con sus instrumentos tenemos más que 30 instrumentos o 40 instrumentos fácilmente en la parte activa, la modalidad activa de nuestro Taikung. Avanzamos a los estilos ominales después de los magistrales, entonces ahí revisamos el Bagua 8 trigramas o el Feng Chuan, estilo de aire, asociado con el Shen Xian, los 8 grandes inmortales o maestros, que a veces se les asocia con borrachos, y Jackie Chan lo describe en sus películas, en algunas películas, en forma muy interesante, muy inspiradora también. Otro enfoque de hacer artes marciales. Después avanzamos a los estilos animales, Chin Shi, las tres parejas de animales, después con sus instrumentos, después avanzamos a los estilos eh, elementales, los 5 elementos más uno con sus instrumentos, con sus preformas también. Después avanzamos a los estilos rítmicos. Tenemos de los Andes el Tinku, que era una danza, y después se saca la parte marcial, pero en forma amigable. Después tenemos el arte marcial coreano, el precursor del taekwondo, el Taekyon, que se parece al vals. Y después tenemos arte marcial de Brasil, capoeira, con sus tres estilos principales y sus instrumentos igual. Todo tiene sus preformas, pero las preformas las practicamos en las mañanas. Tenemos clases de refuerzo. Los martes en la mañana hacemos artes marciales fluidas y los jueves hacemos artes marciales rítmicas. Ponemos música de fondo con semántica musical que encaja con lo que hacemos. Por ejemplo, hay una música para el Qigong que se parece al blues, después el Tai Chi que se parece al soul, después tenemos el Aikido que va con tango, después el Bagua va con polkas, etcétera, después el Chinshi de los animales va con las cuecas, con los toreos, etcétera. Después tenemos los elementos, va con el breakdance. Después las músicas de las artes marciales rítmicas, que es natural. El tinku va con el tinkus. Y el taekyon coreano va con el vals, curiosamente. Y la capoeira tiene su música propia, Santa María, y sus variantes, maculelé, samba da roda, etcétera. Es todo un mundo muy enriquecido, muy bueno. Así las preformas y las formas hacemos eso los días martes en la mañana, y la parte rítmica o fondo musical hacemos los días jueves de la mañana en nuestros rituales solares Surya Chuan. Bien, terminamos la práctica de la parte activa del Tai Kung los días jueves en la tarde con postformas. Entonces tenemos eh, masacraje, es un masaje lúdico en grupo, y después tenemos el Dao Yin, justamente los ejercicios especiales complementarios de meditación con posturas terapéuticas, sonidos terapéuticos, puntos terapéuticos de acupuntura, eh, gestos terapéuticos, etcétera. Bien interesante, bien abarcante. Un año no es suficiente, pero al menos con perseverancia, con aplicación, entonces uno puede tener una base amplia para, si quiere especializarse en uno de los estilos o en más, ahí tiene abierta la vía para maestros, para academias serias que requieren muchos años, mucha dedicación, mucho detalle. Nosotros tratamos de ser puente para todo esto. Bien, como siempre vamos a leer un artículo o parte de un artículo y hacer comentarios según nuestra visión, nuestro método, que es más amigable. Es un arte marcial para la paz, como dice el Aikido, es un arte marcial lúdico, como dice Capoeira, es un arte marcial
para la elevación espiritual, como dice el Tai Chi Chen. El Dao Yin o el Do-In en japonés es una serie de ejercicios cognitivos de unidad de cuerpo y mente practicados como una forma de Neigong taoísta. Es el trabajo interno, las posiciones de enraizamiento, por decir, que incluimos en nuestro estilo antes de hacer el Qigong y el Tai Chi. Va todo junto. Entonces primero hacemos el Tui Shou, el Tuina en los masajes, después vamos con el ablandamiento, el Liangong, que después vamos a leer sobre eso. Recién viene el Dao Yin, las posturas de estiramientos de meridianos, etc. Meditación como una forma de trabajo interno, meditación y atención plena para cultivar el Jing, la esencia, en la base de la columna, y dirigir y refinar el Chi, la energía interna en la parte, ¿cómo se llama? Eh, lumbar, de ahí es su origen, la energía interna del cuerpo según la medicina tradicional china, y sublimarlo hacia el Shen, el espíritu o la inteligencia según los hindúes, para arriba. Entonces ahí trabajamos los tres calderos. Esa es la alquimia. El Dao Yin, que es el yoga muy antiguo, al menos 200 años antes de la era cristiana se conoce, es paralelo a Patanjali, a toda la era de Lao Tse, de Confucio, o Confucio, de Buda, de Mahavira, de Patanjali, etc. Toda esa época era muy enriquecida, precursor de todo lo que después viene. Esos ejercicios a menudo se dividen en posiciones yin, acostado y sentado, y posiciones yang, de pie y en movimiento. La práctica del Dao Yin fue precursor del Qigong o Qigong, y se practicaba en los monasterios taoístas chinos para la salud y el cultivo espiritual, bien mucho más antes de la llegada del budismo con Bodhidharma, y antes de Bodhidharma llegaron varios budistas en los 400 después de la era cristiana. Bodhidharma llegó casi el 500 después de la era cristiana y se instaló en la zona energética del Shaolin, el bosque pequeño, y ahí fundó su monasterio llamado mismo nombre, Shaolin también. Ahí el inicio, en realidad, con una combinación de algunas artes hindúes y alguna copia de artes taoístas que siempre habían más estilizadas en la parte china. Y se practicaba en esos monasterios para la salud y el cultivo espiritual. También se dice que el Dao Yin es un ingrediente formativo primario en los conocidos estilos suaves de las artes marciales chinas, como el Neijia, todas las artes como el Tai Chi, el Bagua, el Qingyi y otros estilos afines que también practicamos porque nosotros tenemos esas referencias. El objetivo principal del Dao Yin es crear flexibilidad en la mente, creando así armonía entre los ambientes interno y externo, lo que relaja, repone y rejuvenece el cuerpo, desarrollando en sus practicantes un espíritu vital y saludable. El objetivo principal del Dao Yin es crear flexibilidad en la mente, creando así armonía entre los ambientes interno y externo, lo que relaja y repone y rejuvenece el cuerpo, desarrollando de sus practicantes espíritu y vitalidades. En Occidente, Dao Yin a veces se equipara erróneamente con el yoga taoísta o yoga yin, ya que Dao y Yin se leen erróneamente como el Tao, el camino, como taoísmo, y Yin como el Yin Yang, pero no es su significado literal. El Dao Yin Tu, un pergamino pintado en exhibición en el Museo Provincial de Hunan y conocido como Dao Yin Tu, encontrado en la tumba 3 en Mao Ang Dui en 1973 y fechado en 168 antes de la era cristiana.
significa si estaba normal y todo detallado con hombres y mujeres y todo, significa mucho más. Antes había eso. Bien, se habla del emperador amerindio Huangdi, que 4000 años, eh, hace 4000 años, 2000 años antes de la era cristiana prácticamente, hablaba de todo esto. Muestra dibujos en color de 44 figuras en posturas de pie y sentados realizando ejercicios de Dao Yin. Es la tabla de ejercicio físico más antigua del mundo hasta el momento e ilustra un sistema médico que no se basa en factores externos como medicamentos, cirugía o tratamientos, sino que utiliza únicamente factores internos para prevenir enfermedades, lo que posteriormente lo copiaron en diferentes épocas, y en la época comunista en los años 50 se difundió y se obligó a todo el mundo a hacer esos ejercicios, especialmente el tai chi, porque ahorraba en salud para todo el mundo. No, no es cosa ideológica, es cosa pragmática. Las imágenes incluyen a hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Sus posturas y movimientos difieren entre sí. Algunos están sentados, otros de pie y otros practican Daoyin, Daoyin Tu o hacen ejercicio con aparatos. La traducción de los textos que cubren el documento muestra que los primeros chinos eran conscientes de la necesidad de ejercicios de respiración, tanto preventivos como correctivos. Los ejercicios se pueden dividir en tres categorías: posturas de ejercicios corporales como estirar brazos y piernas, inclinarse, brincar, bailar, ejercicios de respiración y uso de diversos equipos como un palo y una pelota, lo que también practicamos en nuestro estilo. Imitar el comportamiento de animales como el dragón, el mono, el oso, la grulla y el venado, lo que también practicamos en nuestro estilo también, en el juego de 5 animales. Después vienen ejercicios dirigidos a enfermedades específicas, estiramientos posturales, ejercicios de meridianos más específicos. Eso también hacemos como complemento en la variante del Icon Cup en los días jueves en la tarde, al final. Efectos. Un ejercicio típico del Dao Yin implicará el movimiento de los brazos y el cuerpo al mismo tiempo que la inhalación y la exhalación controladas. Cada ejercicio está diseñado con un objetivo diferente en mente, por ejemplo, efectos calmantes o capacidad pulmonar expandida. Algunos de los ejercicios actúan como un medio de sedación, algunos como estimulantes o tonificantes, yin y yang, mientras que otros ayudan en la activación, el aprovechamiento y el cultivo de la energía chi interna y la fuerza vital externa de Li, porque hay una parte interna que se dirige con la respiración y la parte externa con estiramientos Li. A través de la excelente salud que se obtiene de este modo, todos ayudan a la apertura de todo el cuerpo, mejoran el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, aumentan la capacidad mental del cerebro, dan un mayor control mental, aumentan la percepción y la intuición, elevan la moral, normas y dan tranquilidad a la mente, lo que a su vez confiere armonía interior y mayor flexibilidad. Suena muy interesante. A medida que pasa el tiempo, estos ejercicios abren lentamente los canales funcionales y de control que alimentan y activan los centros energético, nervioso y psíquico, lo que permite al individuo tener una comprensión, una conciencia y una conciencia más profundas del mundo espiritual. Según Mantak Chia, la práctica del Dao Yin, como yoga taoísta, tiene los siguientes efectos como armonización del chi, relajación de los músculos abdominales y el diafragma, entrenamiento del segundo cerebro en la parte inferior del abdomen, el Dantien, mejora
de la salud y alineación estructural. Entonces aquí hablamos de tres centros, tres biocentros o tres bioextensiones y todo eso trabaja el Dao Yin o ese tipo de posturas y de ejercicios pasivos y activos. Bien, nosotros hacemos estos ejercicios como parte de, como hemos dicho, los martes en la tarde, la parte práctica, al final, y los días jueves hacemos también al final todas las posturas correspondientes. Tenemos, por ejemplo, movimientos suaves de la cabeza, de los hombros, tenemos movimientos de los meridianos, aquí meridiano de la tierra, la lengua meridianos del fuego, aquí la nariz, meridianos del metal, como pulmones intestinos gruesos, las orejas de agua, los ojos de madera, como hígado, vesícula biliar, etcétera, atrás de la cabeza para activar centros de la visión. Entonces es bien interesante la práctica como para memorizar y practicar todos los días en lo posible. Son buenas. Los que quieren también practicar solamente como Qigong, Qigong y Daoyin obviamente, o también con yoga, estamos habilitando otros horarios para hacer eso. Tenemos los días martes, jueves en la tarde a las 17 horas chilena, ahora estamos en horario de verano también para esto, o en la noche a las 21 horas, martes y jueves para personas que quieran hacer específicamente eso porque tienen alguna necesidad o no tienen tiempo por las horas o formales que hacemos las clases. Los que quieren hacer prácticas combinadas de todo un poco al mediodía, a la 1 de la tarde, también tenemos varios días habilitados. Cualquier contacto con nosotros, Magani Mahasa, Instagram o Facebook. Seguimos con la música de fondo, música china, y nos vemos más tarde en la cápsula teórica de nuestro taller de yoga holístico, el Yogtan.